Llevaba 3 meses casado y ella pasaba cada día gesticulando frente a mí como si quisiera arrancarme la cabeza. Yo creía que solo tenía mal carácter, hasta que aprendí la lengua de signos y descubrí que, en realidad, me estaba insultando de todas las formas imaginables. Tienes el cerebro lleno de cemento. Esa cara que tienes, mejor dónala a la ciencia. Que nunca tengas papel de baño cuando vayas a hacer caca. La miré y, con toda la calma del mundo, le respondí en lengua de signos. ¿Ya terminaste? ¿Tienes alguna palabra nueva o siempre dices lo mismo? Se quedó paralizada 3 segundos, y luego multiplicó la velocidad de sus manos por 2. Capítulo 1. Me llamo Javier. Tengo 28 años y soy el único heredero del grupo García. Suena bien, ¿verdad? Pues resulta que ese único heredero venía con una condición: casarme con la hija muda de la familia López. Mi abuelo Luis tiene 82 años. No es que sea un genio de los negocios, pero sabe cómo manipular a su nieto. Un día me llamó a su despacho, preparó su té de ginseng de precio desorbitado y soltó tranquilamente: Javier, te vas a casar con la hija de los López. Yo estaba mirando unos informes trimestrales y ni levanté la cabeza. ¿Qué familia López? La hija de tu tío Antonio. Se llama Silvia. Nunca la he oído nombrar. ¿Has oído hablar de la chica muda de los López? Entonces sí dejé caer el bolígrafo. Levanté la vista. Él sopló su té, sin pestañear. Ella misma. Dejé el bolígrafo y me recosté en la silla. Abuelo, ¿qué nos falta? ¿Dinero? ¿Personal? ¿Negocios? ¿De verdad necesitamos una boda por conveniencia? Mi abuelo dio un sorbo a su té. Decencia. Tienes 28 años y jamás has tenido una novia en condiciones. Lo que te falta es sentido común. Estoy muy ocupado con el trabajo. ¿Ocupado? ¿Ocupado jugando a videojuegos? El miércoles pasado a las 11 de la noche seguías discutiendo con desconocidos en internet. ¿Crees que no me entero? Abrí la boca, pero no encontré palabras. Vale, ese viejo tenía un espía en mi ordenador. La familia López y la nuestra tienen una vieja amistad. Esa chica ha tenido muy mala suerte, es sorda de nacimiento, nunca ha podido hablar, y sus propios parientes la han tratado siempre como una apestada. Me da mucha pena. Mi abuelo dejó la taza y su tono se volvió más grave. Si no te casas con ella, olvídate de llevar el grupo. Inhalé profundamente. Eso se llama chantaje emocional. Sí, asintió con total naturalidad. ¿Y qué? ¿Vas a llamar a la policía? 3 días después estaba plantado delante del registro civil con un traje nuevo. Silvia estaba frente a mí. Para ser sincero, la primera vez que la vi me sorprendió. No era como me la había imaginado, enfermiza, encogida, lamentable. Llevaba un vestido blanco, el pelo recogido en una coleta baja, y era bastante guapa. Rostro limpio, barbilla afilada, una piel que brillaba. Estaba allí, en silencio, con las pestañas bajas y los dedos retorciendo el dobladillo del vestido. Su madre, con los ojos enrojecidos, me agarraba de la manga y me decía en voz baja: Javier, la niña es buena, de buen carácter, solo que no puede hablar. Ten paciencia con ella. Silvia levantó la cabeza y miró a su madre. En aquel momento creí que era emoción. Más tarde, cuando aprendí lengua de signos, descubrí que esa mirada significaba algo así como: mamá, ¿puedes dejar de dar pena? ¡Qué vergüenza! Pero entonces yo no lo sabía. Solo veía a una chica tranquila, dócil, fácil de llevar. ¡Qué ingenuo! ¡Qué inocente! Salimos del registro civil y nos fuimos directamente a la casa nueva. Un piso de unos 180 metros cuadrados en pleno centro, reformado por encargo. Le expliqué que la habitación principal era para ella, la secundaria para mí, y que cada uno dormiría en su sitio. Ella no me oía, así que usé el móvil para escribirle el mensaje. Lo leyó, me miró, y luego entró en la habitación principal, lo inspeccionó todo, y sacó mi almohada de allí. ¡Paf! Cayó al suelo del pasillo. Me quedé de piedra. Ella salió y señaló el sofá del salón. El mensaje era claro: tú duermes ahí. Te he dicho que la habitación secundaria, dije, señalando la otra puerta. Negó con la cabeza, volvió a señalar el sofá, y luego puso las manos en las caderas con cara de algún problema. Miré el sofá, luego la miré a ella. Vale, primer día, no voy a discutir. Esa noche me tumbé en el sofá, con una manta fina, mirando al techo. A lo mejor solo está nerviosa, pensé. Es la primera vez que vive con un desconocido. Es normal que tenga miedo. Sí, yo soy comprensivo. Le daré tiempo. Esa manta me la había traído ella desde la habitación. Bueno, en realidad me la había lanzado a la cara. Pero en aquel momento pensé que era un gesto bonito. Al menos se preocupó de que no pasara frío. ¡Qué inocente! Fue el cálculo más erróneo de toda mi vida. Sin ningún tipo de duda. Capítulo 2. 3 meses de casados. Resumiendo mi convivencia con Silvia, se podría dividir en 3 fases.
Primera fase, ella gesticulaba y yo adivinaba. Segunda fase, ella gesticulaba y yo adivinaba mal. Tercera fase, ella gesticulaba y yo dejaba de intentarlo. Esa mujer tenía unas ganas de comunicarse inversamente proporcionales a su incapacidad para hablar. Cada mañana a las 6:30 salía puntual de su habitación. Se plantaba delante del sofá llevaba 3 meses durmiendo allí y me miraba. Si no me despertaba, daba patadas a la pata del sofá. Pom, pom, pom. Abría los ojos y ella empezaba a gesticular. Velocidad de vértigo, expresiones exageradas y sin faltar el típico gesto de poner los ojos en blanco. Yo no entendía ni papa, pero con su cara podía leer información clave. 1, que le daba asco. 2, que le daba muchísimo asco. 3, que quería meterme de nuevo en el vientre de mi madre para que rehiciera mi vida. Yo me quedaba mirándola como un pasmarote mientras me echaba la bronca. Entonces ella soltaba un HMPH porque sí, aunque no hablaba, podía emitir pequeños sonidos, cerraba la puerta de la cocina de un portazo y 10 minutos después salía con el desayuno. Salía no es exacto, tiraba sería más preciso. Ponía los platos en la mesa con violencia, empujaba el tazón de gachas hacia mí. Paf, se derramaba un poco y me quemaba los dedos. Limpiaba el caldo. Gracias. Ella volvía a gesticular. Supuse que estaba diciendo de nada. Por su expresión, probablemente no. En aquella época mi resumen sobre ella era solo 2 palabras, mal carácter. Seguramente, pensaba yo, siendo discapacitada y con una autoestima por los suelos, se protegía con mal genio. Así me lo creía, qué empático me sentía. Hasta que vino Tomás. Tomás es mi amigo de toda la vida, como un hermano. Un día, en mi sofá, mientras se comía medio kilo de pipas, vio a Silvia en la cocina cortando verduras y gesticulando a toda velocidad hacia mí. Dejó las pipas a medio cascar. Tío, ¿qué? ¿Tu mujer no te está insultando, por casualidad? Bebí un sorbo de agua. No creo. Ella no puede hablar. Seguro que me está contando algo. ¿Estás seguro? ¿Has visto la cara que pone? Me giré a mirar. Silvia sostenía un cuchillo de cocina con una mano y con la otra gesticulaba. Su expresión era, ¿cómo decirlo? Asesina. Seguro que dice que el cuchillo no corta bien, dije yo. Tomás me miró durante 5 segundos con la misma cara con la que se mira a un idiota. ¿Sabes qué? Esa confianza tan ciega que tienes, en una serie no duras ni 3 capítulos. ¿Te vas o te quedas a fregar los platos? Cuando se fue, aprovechó un descuido de Silvia y dejó un libro en la zapatería. Manual práctico de lengua de signos. En la portada había una nota adhesiva que decía, tío, aprende signos. Si vas a morir, al menos descubre de qué te acusan. En aquel momento no le di importancia. Dejé el libro en el despacho, debajo de una pila de manuales de empresa que nunca había leído. Pero 2 semanas después, fui yo quien lo fue a buscar. Todo empezó por un proyecto empresarial. Íbamos a colaborar con una empresa de equipamiento educativo especial. El fundador era un empresario sordo que se comunicaba exclusivamente con intérprete de signos. No iba a llevar un intérprete a cada reunión. Poca eficiencia. Así que empecé a aprender. Desde lo básico. Hola, gracias, perdón, comer, beber, dormir. Aprendí rápido, porque siempre he tenido buena memoria. Cada noche, cuando Silvia se encerraba en su habitación, yo me sentaba en el salón con el libro y vídeos educativos, practicando sin parar. Una noche, cuando estaba más concentrado que nunca, la puerta de la habitación se abrió de repente. Silvia salió en pijama a por agua. Me vio gesticulando y casi se le cae el vaso. Oculté el libro debajo del cojín del sofá a toda prisa. Nada, estoy ejercitando la movilidad de los dedos. Ella me miró con desconfianza. Luego dio media vuelta y volvió a su habitación. Justo antes de cerrar la puerta, creí ver cómo se le movía la comisura de los labios. En aquel momento pensé que era mi imaginación. Más tarde descubrí que esa curva en sus labios, traducida al lenguaje humano, significaba una sola cosa: estamos perdidos. 2 semanas más tarde, mi nivel de signos era intermedio. Podía seguir conversaciones cotidianas sin problema. Aquella mañana, como siempre, Silvia vino a dar patadas al sofá para despertarme. Yo seguía con los ojos cerrados, sin ganas de moverme. Ella empezó a gesticular. Antes lo habría ignorado como ruido de fondo, pero esta vez, lo entendí. Estaba diciendo, levántate, cerdo. El sol ya te ha dado en toda la cara. El ruido de tus ronquidos asustó al perro del vecino de abajo. Me quedé completamente rígido en el sofá. Abrí los ojos de golpe. Ella no notó mi cambio de expresión y continuó. El desayuno está listo. Si no te levantas ahora mismo, lo tiro a la basura. El desperdicio de comida corre de tu cuenta, porque a mí no me das ninguna pena. Terminó, puso los ojos en blanco como cada día y se dio la vuelta para irse.
Yo seguía tumbado en el sofá, con la mente en blanco, y entonces empecé a recordar todos aquellos gestos de las mañanas, los que yo creía que significaban buenos días, los que yo creía que significaban hora de levantarse, los que yo creía que significaban que buen tiempo hace hoy. Eran insultos, todos, sin excepción. Me incorporé lentamente, apoyé los codos en las rodillas. Mi cabeza echaba marcha atrás como un video en retroceso. El martes de la semana pasada, gesticuló un montón. Yo creí que decía hace frío, abrígate más. En realidad dijo, esa camisa que llevas tiene el mismo gusto que tú, algo que deja bastante que desear. El viernes anterior a ese, mi madre vino a casa a comer. Silvia estuvo todo el rato sonriendo con educación, sentada como una señorita perfecta, pero en medio de la comida me hizo una seña. En aquel momento pensé que me decía que rica está la comida que ha preparado tu madre. No, dijo, el perfume de tu madre podría matar a todas las cucarachas en un radio de 50 metros. ¿Tienes la nariz de adorno o qué? Y aquella noche, antes de dormir, se quedó de pie en la puerta de su habitación y gesticuló despacio, con expresión suave y movimientos relajados. Yo creí que decía buenas noches. Dijo, que sueñes que haces un examen de matemáticas y se te olvida el bolígrafo, que en el examen de lengua pones mal tu nombre, y que en el examen de inglés marcas todas las E y resultan ser todas incorrectas. Me quedé allí sentado en el sofá, recordando, durante 10 minutos enteros. Con cada recuerdo, me daba un pequeño tirón en la sien. 10 minutos después, me levanté, fui al despacho, busqué el manual de lengua de signos. Lo abrí por el capítulo de nivel avanzado. Me senté, y me puse a estudiar. Tomás tenía razón. Si iba a morir, que al menos fuera sabiendo de qué. Morir, no. A ver quién moría. Esta batalla, la aceptaba. Capítulo 3. Para prepararme como merecía, pasé una semana entera intensificando mi aprendizaje de signos avanzado. Durante el día lo estudiaba en la oficina, por la noche en casa. Una vez, en la pausa de la comida, Tomás me vio mirando un video en el móvil mientras gesticulaba solo, con una expresión tan seria como si fuera a la guerra. Dejó los palillos. ¿Qué haces? Aprender signos. ¿Ya los entiendes? ¿Qué es lo que te dice tu mujer cada día? Lo miré. ¿De verdad quieres saberlo? Claro, cada día me insulta de formas diferentes. Tomás se quedó callado 2 segundos, y luego se rió. No una risa educada. Una risa de esas de golpear la mesa, a punto de echar el refresco por la nariz. Te ríes muy fuerte para ser mi amigo, le dije con los palillos apuntándole. Si no hubiera sido por ese libro que me dejaste, todavía estaría viviño en la ignorancia. Se secó las lágrimas. No, tío, solo quiero preguntarte una cosa. 3 meses enteros. ¿Tu mujer te ha insultado en la cara durante 3 meses enteros y tú no entendiste ni uno solo? Ella usa signos, no habla. ¿Qué querías que entendiera? ¿Nunca pensaste en aprender? Creía que estaba charlando conmigo. ¿Una persona charla contigo mientras pone los ojos en blanco hasta que se le ven las muelas del juicio? Vale, admito que tengo ciertos problemas técnicos para interpretar señales sociales. Pero eso no era importante. Lo importante era el contraataque. Esa semana me aprendí todos los insultos en lengua de signos de uso común, no solo los del manual estándar. También me busqué foros de comunidades sordas en internet y aprendí algunas expresiones creativas populares, como tu capacidad cerebral es más pequeña que un USB, o la forma en que caminas me hace sospechar que tienes las rodillas al revés, o tu existencia es un desafío importante para la teoría de la selección natural. Los memoricé todos. Además, desarrollé algunas combinaciones originales. Por ejemplo, tus platos son comibles, pero para que estén buenos tendría que cocinarlos otra persona. Ensayé esa frase frente al espejo al menos 20 veces, asegurándome de que los gestos fueran fluidos y la expresión facial adecuada. Una semana después, preparado. Aquella mañana, el despertador no sonó. Silvia vino a dar patadas al sofá como siempre. Pom, pom, pom. No abrí los ojos. Esperé a que empezara a gesticular. Dijo. Levántate, pedazo de inútil que ocupas mi sofá sin producir nada de valor. Sabes que el ruido de tus ronquidos podría entrar en el libro Guinness de los récords. Cuando llevaba la mitad, descubrió que yo había abierto los ojos, y que estaba sonriendo. Se quedó helada, las manos a medio camino. Me incorporé despacio, calenté las muñecas, y luego, levanté las manos. Un gesto tras otro, con claridad absoluta. Buenos días. Después de 3 meses insultándome, ¿no crees que deberías actualizar tu repertorio? La frase de hoy era la misma que la del jueves pasado. Tu nivel de especialización necesita mejorar. Su expresión pasó por esto. Primer segundo, desconcierto. Segundo, pupilas dilatadas. Tercer segundo, completamente petrificada.
El aire se congeló unos 5 segundos. Entonces sus manos empezaron a moverse al triple de velocidad. ¿Cuándo aprendiste la lengua de signos? Yo, recostado en el sofá, respondí con tranquilidad. Hace un mes. Pero empecé a entender tus insultos hace 2 semanas. Sus labios se apretaron formando una línea recta. Continué gesticulando. Así que eso de, tienes el cerebro lleno de cemento, tu cara es un crimen contra la educación obligatoria, y, que cada comida que pidas por delivery llegue sin palillos, todo eso salió de ti, ¿no? Su rostro, a la velocidad de la luz, se volvió rojo, no de vergüenza, de rabia por haber sido descubierta. Manos veloces. Tú has aprendido signos a escondidas y sin avisar. Eso es escuchar a escondidas. Violación de la privacidad. Insultarme en la cara es privacidad. Si no los entendías, pues ahora los entiendo. Ese es tu problema. Si los hubieras aprendido antes, por lo menos podría haberte insultado con más nivel técnico. ¿Qué clase de lógica es esa? ¿Has perdido y culpas al público por llegar tarde? Dio un pisotón en el suelo. El suelo tembló un poco. Se puso en jarras, con el pecho subiendo y bajando, mirándome fijamente. Una mirada que si pudiera emitir láseres, yo ya tendría 7 agujeros en el cuerpo. Me puse de pie. Era una cabeza más alto que ella. Bajé la cabeza para mirarla, y gesticulé despacio. A partir de hoy, por cada insulto tuyo, te devuelvo 2. Reglas claras, todo el mundo invitado. Entornó los ojos. ¿Crees que porque has aprendido un par de signos puedes ganarme a mí? Llevo insultando 25 años. Pues esos 25 años de experiencia, hoy pueden ser evaluados oficialmente. Inhaló hondo, y entonces, empezó a insultar. Manos volando, expresiones vivas, sin repetirse. De mi cara a mi inteligencia, de mi forma de vestir a la de dormir, de mis hábitos de comida a mis decisiones vitales. Todo seguido, fluido, sin parar. Debo admitirlo. Esa mujer tiene talento de verdad. Pero yo no me acobardé. A cada ataque, una réplica. Si ella insultaba mis ronquidos, yo insultaba que ella no cerraba la puerta del baño por las noches. Si ella insultaba mi falta de gusto al vestir, yo insultaba su nevera llena de tiras picantes y sus pretensiones de vida saludable. Si ella insultaba que mi cara era un crimen contra la humanidad, le solté. Cuando te casaste conmigo no te pareció tan criminal. Esa frase dio en el blanco. Sus manos se quedaron suspendidas en el aire 2 segundos. Y luego se puso más roja todavía. Giró de golpe y abrió la puerta de la cocina de un golpe seco. 10 segundos después, la tabla de cortar empezó a sonar. Tac, 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 como una ametralladora. Yo me senté en silencio. Por alguna razón, me sentía bastante bien. Justo en ese momento, la señora Rosa, el ama de llaves que viene por horas, entró por la entrada, se cambió las zapatillas, miró hacia la cocina y luego me miró a mí. Señor Javier, ¿estaba usted charlando con la señora? Asentí. Qué bonito lo de comunicarse con lengua de signos. Así da gusto, jóvenes tan cariñosos. La señora Rosa pasó de largo con una sonrisa. En la cocina, los golpes en la tabla se volvieron más fuertes. Oí a Silvia soltar un corto HMPH. Probablemente quería decir, cariñoso un pepino, pero decidí no entenderlo. Después de todo, esto solo empezaba. Capítulo 4. Desde el día en que descubrí mi identidad, nuestra vida diaria cambió por completo. Antes era ella quien se expresaba en monólogo y yo quien recibía los golpes en silencio. Ahora era un intercambio bidireccional. Si tú me das, yo te devuelvo. La forma de despertarme no había cambiado. Seguían siendo patadas al sofá, pero después de las patadas, era otra historia. Primer día. Ella gesticuló, levántate. Anoche volviste a tirar la manta al suelo. Contesté, eso no es nada comparado con el ruido que haces al rechinar los dientes mientras duermes. ¿Y a ti qué te importa mi rechinido? Si se oye hasta detrás de la puerta, ¿estás segura de que todavía te quedan muelas? ¡Pum! El cojín voló hacia mí. Tercer día. En el desayuno, me sirvió un tazón de gachas. Probé un poco y gesticulé, las gachas de hoy están un poco mejor que las de ayer. Sin expresión alguna, gesticuló, ayer eché el doble de sal. Adrede. ¿Por qué? Porque hace 2 días dijiste que mi arroz salteado no es que no se pueda comer. Eso era un cumplido. Era un insulto. Tu comprensión lectora necesita una actualización urgente. Tu sentido del gusto necesita reinstalar el sistema operativo. Quinto día. Yo estaba en el salón revisando unos documentos. Ella estaba sentada en el sofá de enfrente viendo la tele con subtítulos. En un momento dado, cogió el mando a distancia y golpeó el reposabrazos del sofá. Levanté la vista. Gesticuló, este protagonista es demasiado estúpido. ¿Cuál? El de la tele. Y el del sofá también. Dejé los documentos. ¿Crees que eres graciosa? Asintió con energía. Séptimo día.
La señora Rosa estaba cocinando en la cocina. Silvia y yo estábamos sentados en los dos extremos de la mesa del comedor. Ella gesticuló una larga frase. Yo respondí con otra larga frase. Ella replicó con otra tanda. Yo le contesté punto por punto. La señora Rosa salió con un plato y nos vio gesticulando el uno frente al otro, en un intercambio totalmente silencioso. ¡Ay, qué bien se lo pasan ustedes charlando! ¿De qué hablan? Silvia gesticuló dos palabras. La señora Rosa no entendía, así que me miró a mí. Con la cara más seria del mundo, dije. Dice que su carrillera está buenísima. Silvia me lanzó una mirada asesina, porque ella lo que había gesticulado era, cállate. Para ser sincero, empecé a disfrutar de esta rutina de insultos mutuos. ¿Suena un poco perverso? Puede, pero es que no se puede entender esa sensación, estar en un mundo silencioso y tener a alguien con quien pelearse sin parar. Esa sensación de vida, de calor, de combate. Comparado con los primeros 3 meses de asimetría informativa, ahora todo era más justo. Desde que supo que yo entendía, incluso había moderado un poco sus insultos, solo un poco, porque su vocabulario seguía expandiéndose sin control. Incluso había empezado a crear combinaciones nuevas. Algunos gestos no aparecían en ningún manual. Sospechaba que los inventaba ella misma. Si esa mujer dedicara la misma energía a escribir novelas, se convertiría en la autora más vendida del país. Tomás se enteró de lo que estaba pasando y vino a ver el espectáculo en persona. Se sentó en un rincón del salón mientras Silvia y yo nos insultábamos en lengua de signos durante media hora. Se quedó completamente alucinado. Al final me envió un WhatsApp, vosotros dos no discutís. Hacéis un varo de comedia en modo silencioso. Y luego añadió, apuesto a que gana tu señora. Le respondí con un emoji de sonrisa. Y luego lo expulsé del grupo de WhatsApp. Pero más allá del espectáculo, había algo que no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Silvia, insultaba, sí, pero nunca faltaron las 3 comidas al día. Mis camisas colgaban limpias y planchadas en la percha cada mañana. Una vez trabajé hasta muy tarde y volví a casa a las 2 de la madrugada. La luz del salón estaba encendida. Sobre la mesa había un plato tapado con papel film. Al lado, una nota adhesiva. Tenía dibujado un cerdito en versión minimalista. Y debajo, una sola palabra escrita. Come. Me quedé mirando el cerdito unos 10 segundos. Me senté, y me comí el arroz frito. Estaba delicioso. Nunca había dicho ni gesticulado nada bueno sobre mí, pero algunas cosas no necesitan palabras. No. ¿Qué estoy pensando? Despierta, Javier. Esta mujer te llamó esta misma mañana ejemplar de evolución incompleta de pie erguido. ¿Y ahora crees que es una persona con sentimientos? ¿Estás desarrollando el síndrome de Estocolmo a base de insultos? Me di una palmada en la cara. Lavé el plato. Volví al sofá. Al día siguiente, ella vino a dar patadas al sofá como siempre. Abrí los ojos. Gesticuló. ¿Te comiste el arroz frito? Gesticulé. Sí. ¿Estaba bueno? Aceptable. Arrugó las cejas. ¿Has dicho, aceptable? Tirando a bien, un poco por encima de la media. ¿Sabes que tardé 40 minutos en hacer ese plato? Pues te sugiero que mejores tu eficiencia. Cogió el cojín del sofá y me lo lanzó. Giré la cabeza y lo esquivé. Ella dio un pisotón en el suelo, pero vi que la comisura de sus labios se curvaba hacia arriba. Era una curva tan pequeña que, de no estar a solo 1 metro de distancia, ni siquiera la habría notado. Pero yo la noté, y mi corazón hizo un pom. Mierda. Esto no va bien. Capítulo 5. El punto de inflexión llegó en la cena anual de la empresa. El Grupo García celebra cada junio una gran gala. Se invita a socios comerciales, proveedores, inversores. Es un evento importante y con mucho boato. Como esposo oficial de la heredera, Silvia tenía que asistir. Era la primera vez que aparecíamos en público como matrimonio. Antes de salir, me quedé frente a su puerta porque ahora, de vez en cuando, me permitía entrar en la habitación. 30 segundos como máximo. El uso principal era para recoger ropa mientras ella se cambiaba. Cuando se abrió la puerta, yo estaba mirando el móvil. Levanté la cabeza. Casi se me cae el teléfono. Llevaba un vestido de noche gris plata que dejaba ver sus clavículas y parte del cuello. El pelo recogido. Unos pendientes de perlas pequeños. No se parecía en nada a esa mujer en pijama que daba patadas al sofá cada mañana. Vio que me había quedado en blanco y agitó la mano delante de mis ojos. Gesticuló. ¿Qué miras? ¿Nunca has visto a una mujer con vestido? Nunca te había visto con vestido. Pues hoy tienes suerte. Vamos, no te entretengas. Si hay atasco, pagas tú. En el coche, le expliqué algunas normas. Cuando lleguemos, si alguien te saluda, tú asientes y sonríes. Puso los ojos en blanco. Si alguien te pregunta algo, no es la primera vez que salgo a la calle. Cuando insultes, disimula un poco los gestos.
No vaya a ser que alguien sepa lengua de signos. Levantó una mano y gesticuló con elegancia una frase. Traducción: te importan cosas que no te importan. Llegamos a la gala. En la entrada, nos rodearon varias personas. Javier, ¿esta es la señora? Ay, qué guapa es la señora, qué suerte tienes. Me han dicho que la señora no puede hablar. No se preocupe, todo el mundo lo entendemos. Silvia mantuvo una sonrisa elegante todo el rato. Digna, amable, perfecta. Una auténtica señora de la alta sociedad. Cuando la gente se dispersó, se giró hacia mí, gesticuló, ese calvo que hablaba antes reflejaba la luz de la lámpara con la cabeza cada vez que decía una palabra. Me ha molestado en los ojos. Contuve la risa. Era el señor Lee, nuestro proveedor más importante. Y, por eso no puedes decir que es calvo. Yo no lo he dicho. Solo te lo he gesticulado a ti. Si tú no lo dices, nadie lo sabe. No pude contestar, porque se acercaba una mujer. Clara, directora de marketing del Grupo García, 32 años, buena profesional, con una costumbre, apoyar la mano en mi brazo cuando hablaba. Se acercó con una copa de vino, sonrisa profesional. Javier, esta es la señora, ¿verdad? ¡Qué guapa! Se giró hacia Silvia, redujo la velocidad de sus palabras, elevó el volumen, y dijo con claridad exagerada. Mucho gusto, señora. Ese tono que se usa para hablar con niños de 3 años. Noté cómo los dedos de Silvia se tensaban ligeramente, pero ella sonrió y asintió. Clara se giró hacia mí y posó la mano en mi brazo. Javier, luego hay que ir a saludar al señor San con una copa. ¿Te acompaño? Su mano no llegó a posarse del todo, porque la mano de Silvia la apartó antes. Con un movimiento muy natural, dio un paso adelante, enganchó su brazo al mío, levantó la cabeza y le sonrió a Clara. Digna, amable, con los dientes a punto de romperse. Clara se quedó un momento descolocada. Su sonrisa se tensó un poco. Qué pegajosa es la señora. Y luego añadió, pero bueno, es comprensible. En la situación de la señora, es normal que sea tan dependiente del señor García. En su situación, esas 3 palabras hicieron que el aire se congelara un segundo. Justo cuando iba a abrir la boca, Silvia se giró hacia mí y empezó a gesticular con la otra mano, de espaldas a Clara, gesticulando a mí, pero con la mirada fija en ella, lentamente. Palabra por palabra, haz que esta mujer se aleje de ti, no son celos, es que el perfume que lleva me revuelve el estómago. Clara, por supuesto, no entendía nada, pero la expresión de Silvia, sonrisa en los labios, pero mirada de hielo, cualquiera podía ver que no estaba diciendo nada bueno. Bajé la cabeza y le respondí en signos, recibido. Luego me giré hacia Clara. Clara, lo del señor San voy yo solo, tú puedes ir a atender otras cosas. A Clara le tembló la comisaria de los labios, cogió su copa y se fue. Cuando se alejó, Silvia soltó mi brazo. Bajé la vista, gesticulé, ¿desde cuándo eres tan territorial? Ella no me miró, gesticuló una frase muy rápida, casi no la alcanzo a leer. Este brazo es mío, que nadie más lo toque, no porque me gustes, porque lo pone en el papel del matrimonio. No contesté, pero no pude evitar que se me curvara la comisura de los labios. Un poco. Durante la cena, nos sentamos en la mesa principal, rodeados de altos directivos y socios comerciales. Silvia estaba a mi izquierda, en apariencia, callada y tranquila. En realidad, su mano izquierda no paraba de gesticular debajo del mantel, movimientos pequeños, alta frecuencia, sin parar. Yo, mientras conversaba con los invitados, seguía sus gestos con el rabillo del ojo. El viejo de tu izquierda lleva la peluca torcida. Me llevé la copa a los labios y bebí para disimular. El gordo de enfrente se ha comido 6 albóndigas de camarón y su esposa no ha probado ni una. Casi me atraganto. La del vestido rojo de la mesa de allá no te quita ojo de encima. Si la miras siquiera una vez, esta noche no duermes ni en el sofá. Bajé la cabeza rápidamente a comer. Mi subdirector, sentado a mi derecha, se inclinó y me dijo en voz baja, Javier, qué bien se os ve. Lleváis toda la cena charlando en signos. ¿La señora dice que te echa de menos? Me quedé con los palillos a medio camino. Moví la boca. Sí, algo así. Decía que me quería estrangular. Más o menos. Después de la cena, de vuelta a casa. En el coche estuvimos callados unos 10 minutos. Yo conducía. Ella iba en el asiento del copiloto mirando por la ventanilla. De repente me dio una palmada en el brazo. La miré. No podía mirarla mucho. Iba conduciendo. Gesticuló 2 palabras. Gracias. Me quedé helado. Era la primera vez que me decía gracias. ¿Gracias por qué? Con una mano en el volante, con la otra gesticulé rápido. Dudó un momento. Y luego gesticuló, gracias por no dejar que ella siguiera hablando de su situación. Silencié unos segundos. Aparqué el coche en el arcén. Me giré hacia ella. Silvia,
Ella me miró. Gesticulé, tú no eres una situación, solo no puedes oír, pero eres mucho más lúcida que muchos que sí pueden oír. Pareció que se le enrojecían los ojos, pero puede que fuera el reflejo de la farola. Giró la cabeza bruscamente y miró por la ventanilla. Al cabo de 10 segundos, extendió una mano e hizo un gesto. Ese gesto lo conocía. Literalmente significaba, ¿ya terminaste? Conduce, que tengo sueño. Pero la punta de sus orejas estaba roja. Arranqué el coche de nuevo. No volví a decir nada, pero ya no podía disimular la sonrisa. Capítulo 6. Los días siguientes, el tono de nuestros insultos mutuos cambió de forma sutil. Seguíamos insultándonos cada día, pero el contenido ya no era el mismo. Lunes por la mañana, ella vino a dar patadas al sofá para despertarme. Gesticuló, hoy baja la temperatura, vístete abrigado. No es que me importes. Si te resfrías y me contagias, me darías asco. Miércoles por la noche, llegué a casa a las 10 después de trabajar. Ella estaba sentada en el sofá del salón esperándome. Cuando me vio entrar, se levantó de golpe. Gesticuló, ¿es que no quieres vivir? ¿10 de la noche? Si te da un infarto, yo heredo tus cosas, no me molestaría, pero tus coches viejos no me los quedo ni regalados. Viernes al mediodía, me envió un video por WhatsApp, no un mensaje de texto, un video. Gesticulaba frente a la cámara, no pidas comida para llevar. He hecho sopa, no es que te esté cuidando, es que la sopa me ha salido mucha y no puedo acabarla sola. Tirarla sería un desperdicio. Es por la sopa. Me quedé mirando la pantalla del móvil un buen rato. Le respondí con un mensaje de texto. Puedes decir directamente que te preocupas por mí. 3 segundos después, ella me envió otro video, con el dedo corazón levantado. Sí, su estilo intacto, pero empecé a fijarme en pequeños detalles. Antes, cuando me tiraba algo, lo tiraba de verdad. El cojín me daba en toda la cara. Ahora también lo tiraba, pero siempre fallaba por un poco, un par de centímetros. Siempre esos centímetros. Antes, cuando cocinaba, mi ración siempre era más pequeña que la suya. Ahora, la mía empezaba a ser más grande, a veces incluso más que la suya. Una vez me puso 2 alitas de pollo de más. La miré. Al instante giró la cara, gesticuló, sobraban, da pena tirarlas. Bajé la cabeza y me comí las alitas. Buenísimas. Otra vez, más increíble aún. Aquella noche llovía muchísimo. Salí del trabajo y me enteré de que una de las empresas del grupo, situada en una zona más alejada, tenía problemas en el aparcamiento. Tenía que ir a solucionarlo. Entre ir y volver, eran más de las 2 de la madrugada. Llegué a casa empapado de pies a cabeza. Al abrir la puerta, la luz del recibidor estaba encendida. Silvia estaba sentada en el peldaño de la entrada, abrazándose las rodillas, envuelta en mi manta. No oyó la puerta, pero notó la vibración. Levantó la cabeza, me vio hecho una sopa, y apretó los labios con fuerza. Se puso de pie, se acercó y me dio un puñetazo en el pecho. Luego empezó a gesticular. ¿Tú, es que no tienes cerebro? ¿O tienes la cabeza llena del agua que te ha caído encima? Gesticulaba tan rápido que a veces no se le entendía bien, pero yo sí. 2 de la madrugada. No llegas a casa y no me mandas un mensaje. ¿Crees que te estaba esperando? Yo no te estaba esperando. Es que no podía dormir porque el trueno era muy fuerte. Terminó de gesticular, con el pecho agitado y los ojos húmedos. Luego giró de golpe y corrió al baño. Cuando salió, traía una toalla y ropa seca. Me la tiró al pecho. Gesticuló, ve a ducharte. Ahora mismo. Si te resfrías, el médico lo pagas tú. Al terminar de gesticular, se dio la vuelta, entró en la habitación y cerró la puerta. La puerta no se cerró de golpe. Sonó fuerte. Yo me quedé en el recibidor, con la toalla y la ropa seca en las manos, empapado de pies a cabeza. Después de un buen rato, sonreí. Eso, traducido, venía a ser. Me alegra que hayas vuelto. Después de la ducha, había una taza de té de jengibre en la mesa del salón, caliente. Al lado, una nota adhesiva, con un burro dibujado, y debajo escrito, bébetelo y duérmete, que mañana también te insulto. Me bebí el té, doblé la nota y la guardé en la cartera. No preguntéis por qué, no lo sé. Vale, sí lo sé, pero no lo digo. Si lo digo, pierdo. Capítulo 7. Los días buenos no duraron mucho. Pronto llegaron los problemas. Federico, 35 años, dueño del Grupo Fernández, el competidor más grande de García en el sector. Ese hombre tenía una costumbre, a la hora de hacer negocios, le gustaba atacar por el lado personal de sus rivales. En las mesas de negociación, mientras los demás ponían datos, él ponía cotilleos.
Sobre mi matrimonio con Silvia, siempre habían circulado rumores: matrimonio por conveniencia, boda política, vivir por vivir. Y Federico planeaba usar eso a su favor en una licitación clave. La historia era la siguiente: un proyecto de desarrollo urbano integral, una cifra de más de $100 millones. Solo dos empresas competían, García y Fernández. El cliente era una empresa de inversión de un país asiático. El dueño, un hombre de 60 y tantos, muy tradicional, que daba mucha importancia a la imagen de familia de sus socios. El día antes de la presentación de ofertas, Federico organizó una cena privada con este cliente y, delante de él, soltó lo siguiente: Antonio, Javier es un buen profesional, pero ya sabes, su boda fue puro chantaje de su abuelo. Se casó con una mujer que no puede ni hablar. No hay amor entre ellos. Su casa es como un hotel. Si ni siquiera puede tener contenta a su mujer, ¿cómo vas a confiarle este proyecto? Esas palabras llegaron a mis oídos. A través de Tomás. Tomás estaba cenando, oyó a alguien del equipo de Fernández presumiendo del asunto y me llamó enseguida. Tío, Federico te va a hundir. Mañana en la cena previa a la licitación va a atacar tu estabilidad familiar. Estaba en mi despacho, con los dedos tamborileando sobre la mesa. ¿Qué ha dicho de Silvia? Tomás me repitió las palabras exactas. Una mujer que no puede hablar, sin amor, ni siquiera la controla. Mis dedos se detuvieron. Entendido. Colgué. Fui a tocar a la puerta de la habitación de Silvia. Abrió con una camiseta enorme, el pelo suelto y una bolsa de patatas fritas en la mano. Me vio llamando tan tarde y frunció el ceño. Gesticuló. ¿Qué pasa? Dilo rápido. Estoy viendo una serie. Mañana hay una cena importante. Tienes que venir conmigo. No voy. Alguien ha hablado mal de ti. Dejó de masticar. ¿Quién? Federico. Dijo que no hay amor entre nosotros. Dijo que tú. Hice una pausa. Dijo que eres una persona que no puede hablar y que no tienes capacidad para ser la señora de la familia García. Dejó las patatas fritas en la mesa. Su rostro estaba muy tranquilo, pero yo llevaba 6 meses conociéndola. Podía ver lo que había debajo de esa calma. Recompuso su expresión y gesticuló. ¿A qué hora? ¿Qué me pongo? Noche siguiente. Cena previa a la licitación. El señor Antonio hacía de anfitrión en el salón privado de un hotel de lujo. Estaban presentes los equipos principales de García y Fernández, además de algunos representantes de otras empresas. Silvia llevaba un vestido negro de cuello alto, el pelo completamente recogido, dejando al descubierto el cuello y una delicada cadena con un pequeño colgante. Al entrar, noté como varias miradas se detenían en ella más de 2 segundos. Federico también estaba allí, sentado al otro lado de la mesa redonda, traje impecable, pelo perfectamente peinado. Al ver a Javier y a Silvia, levantó su copa en señal de saludo y sonrió ampliamente. Javier, qué guapa está la señora esta noche. Qué bien que haya podido venir. Levanté mi copa en respuesta, con expresión neutra. Silvia no dijo nada, solo inclinó ligeramente la cabeza. Elegantísima. A mitad de la cena, Federico empezó. Dejó los palillos, se recostó en su silla y dijo como quien habla sin importancia. Señor Antonio, yo creo que en los negocios, lo más importante es la seriedad y la confianza. ¿Quién no es capaz de responsabilizarse de su propia familia? ¿Cómo va a responsabilizarse de un proyecto? El señor Antonio sonrió, pero no contestó. Federico continuó. He oído que en casa de Javier, miró a Silvia, la señora tiene ciertas dificultades de salud y apenas sale. Ese tipo de matrimonios, pactados, ya sabemos todos cómo son. Usó palabras muy medidas. Nada directamente ofensivo, pero el mensaje estaba claro. Matrimonio pactado. Dificultades de salud. Cada palabra estaba calculada para dejar una impresión. Dejé la copa e iba a abrir la boca. Entonces, debajo de la mesa, una mano me apretó el muslo. Silvia, no me miró. Mantenía la vista al frente, y con su mano izquierda comenzó a gesticular bajo el mantel. Movimientos muy pequeños, ángulo difícil, solo yo podía verlos. Ese hombre tiene marca de anillo de bodas en el dedo corazón derecho, pero hoy no lo lleva. ¿De viaje? ¿O se lo ha quitado? Hice una pausa, miré la mano derecha de Federico. Efectivamente, en la base del dedo corazón había una marca clara de bronceado. Silvia continuó gesticulando. Su corbata es del modelo de este año, pero los gemelos son viejos. Solo cambió lo que se ve. Su reloj también, la esfera es de marca, pero la correa es otra, el material no es el original. La comisura de mis labios se curvó ligeramente. Me estaba pasando información. Silvia no podía oír lo que decía Federico, pero leía sus labios. Y su capacidad de lectura labial era mucho mejor de lo que imaginaba.
Durante los siguientes 30 minutos, su mano izquierda no se detuvo bajo el mantel. Tradujo cada microexpresión y cada pequeño gesto de Federico. Está mintiendo. Cuando dijo, beneficios trimestrales duplicados, le tembló el párpado izquierdo 3 veces. Su subordinado le pasa notas. El que está a su derecha no ha dejado de mirar el móvil. La expresión del señor Antonio ha cambiado. No cree lo que dice Federico. Puedes hablar ahora. Esperé 3 segundos. Dejé la copa. Federico, dije con una sonrisa, dices que en los negocios importa la seriedad. Estoy de acuerdo. Dime entonces, en tus datos de beneficios trimestrales, ese aumento del 12% en el segundo trimestre, ¿cómo lo calculaste exactamente? ¿Sigues usando los índices de depreciación de activos fijos del año pasado? La sonrisa de Federico se congeló por un instante. No le di tiempo a reaccionar y continué. Y ya que mencionas lo importante que es la estabilidad familiar, ¿por qué hoy no llevas el anillo de bodas? Toda la mesa se quedó en silencio. El rostro de Federico cambió 2 tonos. Primero se puso pálido, luego rojo. Javier, ¿qué insinúas? Mi vida privada. Tú empezaste hablando de mi vida privada, respondí con tono tranquilo. Solo estoy siguiendo la conversación. El señor Antonio carraspeó suavemente a un lado. La situación había cambiado. La cena terminó en una atmósfera sutil. Al salir, el señor Antonio me cogió del brazo. Javier, ven a mi despacho la semana que viene. Hablamos del proyecto con más calma. Asentí. Al lado, Federico ya se había subido a su coche con la cara completamente negra. De vuelta a casa. En el coche estuvimos callados un buen rato. Primero hablé yo. Con una mano, gesticulé, gracias por hoy. Ella iba recostada en el asiento, con los ojos cerrados. Gesticuló, no hay por qué dar gracias. Ver cómo lo dejaste sin palabras fue bastante divertido. ¿Cómo lees los labios con tanta precisión? Llevo practicando toda la vida. ¿Crees que porque no oigo no me entero de nada? El 90% de la información está en las caras. Me quedé en silencio un momento. Silvia, ¿qué? ¿No crees que hacemos buena pareja? Su mano se detuvo un instante, y luego gesticuló una sola palabra. Vete. Pero en el reflejo de la ventanilla, ella estaba sonriendo. Capítulo 8. Un fin de semana descubrí el secreto de Silvia. Ese día tenía que ir a la empresa a revisar unos asuntos contables, pero por el camino me avisaron de que el sistema estaba en mantenimiento. Di media vuelta y volví a casa. Al llegar, ella no estaba. Sobre la mesa había una llave y una nota adhesiva, con una dirección escrita. Lo dudé un momento, luego fui. Era una pequeña casa de 2 plantas en un barrio antiguo. En la entrada colgaba un letrero discreto. Academia de Signos Silvia. La puerta no estaba del todo cerrada. Me quedé fuera, mirando por la rendija. Silvia estaba sentada en medio de un grupo de niños, todos con discapacidad auditiva. Unos 7 u 8, el mayor de unos 10 años, el pequeño parecía tener 4 o 5. Estaba sentada en una silla baja, con las manos gesticulando despacio, con mucha paciencia. Repetía cada gesto 3 veces. Los niños, con la cabeza ladeada, imitaban sus movimientos. Una niña pequeña hizo mal un gesto y se puso roja de la frustración. Silvia le acarició el pelo y gesticuló, no pasa nada, hazlo otra vez. La niña lo intentó de nuevo. Esta vez lo hizo bien. Silvia levantó el pulgar. La niña se puso tan contenta que dio pequeños saltos. Me quedé fuera, mirando durante 10 minutos. Volví a casa y busqué información sobre esa academia, sin ánimo de lucro. Atendía a niños con discapacidad auditiva de familias de bajos ingresos. Les daba clases de lengua de signos y entrenamiento para la rehabilitación. Los gastos de funcionamiento, casi cero. El alquiler lo pagaba Silvia con sus propios ahorros. El material era de segunda mano. Ni siquiera ponían el aire acondicionado para ahorrar. Esa academia llevaba abierta 3 años. 3 años. En la casilla de fuentes de financiación ponía, aportaciones de la fundadora. Cerré el ordenador. Me quedé sentado un largo rato. ¿Por qué se casó Silvia conmigo? No porque no pudiera encontrar a nadie más, sino porque necesitaba el dinero de esta boda pactada. Su madre le había dicho que si entraba en la familia García, el abuelo Luis daría una buena suma a la familia López. Ella no se gastó ese dinero en sí misma, lo invirtió todo en esta academia. Al día siguiente, le pedí a Tomás que, a través de la fundación de la empresa, donara una cantidad de forma anónima a la Academia de Signos Silvia. El dinero suficiente para mudar el local al nuevo centro comunitario, comprar todo el equipo necesario y contratar a un asistente de enseñanza a tiempo completo. El día de la transferencia, Tomás me preguntó, ¿no piensas decirle que fuiste tú? No. ¿Por qué? Porque si se entera, me rompe las piernas. Tomás lo pensó un momento. Es verdad, pero el papel acaba quemándose, y más tarde o más temprano, siempre se descubre.
Una semana después. Esa noche, estaba en el salón revisando unos documentos. La puerta de la habitación se abrió. Silvia salió, se quedó frente a mí. Su expresión era muy complicada. Levantó el móvil. En la pantalla se veía un correo electrónico. La carta de donación anónima de la fundación. Gesticuló una palabra. Fuiste tú. Dejé los papeles. ¿Qué fui yo? No finjas. En la nota de la donación ponía, para ese burro. En el mundo entero, solo tú me llamas burra. Error mío en la nota adhesiva virtual. Lo admito. Guardó el móvil. Se quedó donde estaba, con las dos manos apretadas en puños. Los nudillos se tensaban y se relajaban. Luego gesticuló una frase. Muy despacio. No necesito tu caridad. Me puse de pie. Me acerqué a ella. No es caridad. Gesticulé también muy despacio, palabra por palabra. Me has insultado durante 6 meses. Esto es indemnización por daños psicológicos. Los labios le temblaron. Tú, tómalo. Úsalo bien. Esos niños lo necesitan. Bajó la cabeza. No podía verle la cara, pero sus hombros temblaban ligeramente. Pasaron unos 30 segundos. Levantó la cabeza. Gesticuló 2 palabras. Gracias. Era la segunda vez que me decía gracias. Pero a diferencia de la primera, esta vez tenía los ojos muy brillantes. Tan brillantes que no me atreví a mirarlos demasiado. Me di la vuelta para volver al sofá. De repente, me cogió de la manga. Me giré. Sus dedos gesticularon una frase muy rápido. Sigues siendo muy feo. Al terminar de gesticular, soltó mi manga y salió corriendo hacia su habitación. La puerta se cerró muy suavemente, sin portazo. Después de 6 meses viviendo juntos, era la primera vez que no daba un portazo. Me quedé en medio del salón. Los latidos de mi corazón retumbaban dentro de mi pecho. Sigues siendo muy feo. Traduje esa frase toda la noche. Como la tradujera, no era lo que decían las palabras. Mierda. Completamente perdido. Javier, has caído. Has caído en manos de una mujer muda que te insulta como quien dice te quiero. Has caído por completo. Capítulo 9. La forma de insultar de Silvia empezó a cambiar. Era un cambio muy sutil. Si no hubiera estado 7 meses intercambiando insultos con ella, ni siquiera lo habría notado. Pongo algunos ejemplos. Antes, vístete abrigado. No es que me importes. Si te resfrías me contagias. Ahora, vístete abrigado. Sin coletilla. Antes, he hecho más sopa de la cuenta. Tómatela. No es que la haya hecho para ti. Es que yo sola no puedo acabármela. Ahora, la sopa está en la mesa. Ven a tomártela. Antes, llegas muy tarde. Si te da un infarto, yo no te entierro. Ahora, ¿es que no puedes volver un poco más temprano? Esto último ocurrió una noche. Esa noche llegué a casa a las 11 después de una cena de trabajo. Al entrar, ella estaba sentada en el sofá. La televisión estaba encendida, pero la imagen llevaba un rato congelada en una pausa. Estaba claro que se había quedado dormida esperando y acababa de despertar. La vibración de mi llegada la despertó. Se frotó los ojos, me vio, y sus manos empezaron a moverse. Pero a mitad de la frase, se detuvo. Volvió a empezar. ¿Es que no puedes volver un poco más temprano? Sin el infarto. Sin él yo no te entierro. Solo, ¿puedes volver más temprano? Me quedé en la entrada, mirándola. Ella se sintió incómoda bajo mi mirada, se puso de pie de un salto, gesticuló apresuradamente, el sofá está preparado, duérmete ya, y entró en la habitación, pero al pasar a mi lado, noté olor a té de jengibre. En la mesa del salón, otra taza, caliente. Al lado, en la nota adhesiva, ya no había burros ni cerditos. Había una carita sonriente muy fea. Me quedé mirando la carita un rato, sonreí. Los cambios no solo fueron esos. Un día, mientras dormía la siesta en el sofá, desperté con una manta más sobre mí. Otra vez, estaba ella cocinando en la cocina. Cuando pasé por su lado, me llamó dando 2 golpecitos en la mesa para que la mirara. Luego me acercó un platito con costillas de cerdo. Gesticuló, prueba. ¿Está muy salado? Probé. Está en su punto. Asintió. Y luego gesticuló, por fin tienes la boca para algo útil. Pero al decirlo, la comisura de sus labios se curvaba hacia arriba. Empecé a probar suerte. Una noche, salí de casa sin el móvil a propósito. Fui al supermercado a comprar algo. Estuve fuera unos 20 minutos. Cuando volví, Silvia estaba en la puerta, con la cara completamente desencajada. Cuando me vio, se abalanzó y me golpeó el pecho con el puño. Gesticuló, ¿dónde está tu móvil? ¿Dónde está tu móvil? Te he llamado 17 veces. ¿Te habían secuestrado? ¿Te había pasado algo? Tú. Fui al supermercado de abajo. ¿Y no podías avisar antes? Se me olvidó el móvil. Tú. Cuando llevaba la mitad de la frase, descubrió que sus manos temblaban. Cerró los puños, respiró hondo, luego gesticuló una frase. Muy rápido.
si vuelves a hacer esto, de verdad que no voy a preocuparme por ti. Cuando dijo de verdad que no voy a preocuparme por ti, le temblaban los dedos. Dejé la bolsa del supermercado en el suelo. Extendí la mano y cogí sus dedos temblorosos. Ella levantó la cabeza de golpe. Tenía los ojos muy abiertos. La miré. Ya no podía gesticular, porque las manos las tenía ocupadas sujetando las suyas. Así que hablé. Silvia, estoy aquí. No me voy a ningún lado. Ella no me oía, pero me leía los labios. Terminó de leerlos, y los ojos se le pusieron rojos al instante. Luego apartó mis manos con fuerza. Gesticuló. ¿Quién te ha pedido que estés? Quédate tú solo. Yo me voy a mi habitación. ¡Pam! La puerta se cerró, pero no de golpe. Esta vez se cerró suavemente. Me agaché y recogí la bolsa del supermercado. Dentro llevaba sus tiras picantes favoritas, y una caja de bombones. Puse las tiras picantes delante de su puerta. Llamé 2 veces. Esperé un minuto. La puerta se abrió un poco. Salió una mano y cogió las tiras picantes. La puerta se cerró. 5 segundos después, por debajo de la puerta apareció una nota. Ponía, pasa también los bombones. Me reí sin poder evitarlo. Puse los bombones delante de la puerta. La mano volvió a salir y los cogió. Esa noche, me dormí en el sofá. Por primera vez, pensé que este sofá era bastante cómodo. Capítulo 10. El gran momento de la historia ocurrió en una gala benéfica. El día de la inauguración del nuevo local de la Academia de Signos Silvia, asistí como patrocinador empresarial. El evento no era muy grande, pero había venido bastante gente del mundo de la educación y de las fundaciones benéficas. Silvia estaba en el escenario con una blusa blanca sencilla y pantalones negros. Con su lengua de signos dirigió a los niños en una pequeña actuación de danza con señas. Los niños no coordinaban del todo bien, algunos iban más rápidos, otros más lentos. Un niño pequeño se olvidó el gesto a mitad de la actuación y se quedó parado, tirándose de la camiseta. Silvia se acercó, se agachó a su altura, cogió sus manos y le enseñó el gesto otra vez. El niño sonrió, y volvió a seguir el ritmo. El público aplaudió. Silvia hizo una reverencia junto con los niños. Levantó la cabeza y me miró. Tenía los ojos brillantes. Después del acto, hubo una cena. Entre los asistentes había empresarios locales y algunos periodistas. Silvia no es buena en los eventos sociales, pero ese día se esforzaba mucho en sonreír a todo el mundo, asentir y dar las gracias en lengua de signos. Yo estaba a su lado, haciendo de intérprete improvisado. Todo iba bien, hasta que una voz se oyó entre la gente. Oye, ¿esta escuela de sordomudos puede ser buena? Si ella ni siquiera puede hablar, ¿cómo va a enseñar a otros? No era una voz muy alta, pero cerca de donde estábamos, se hizo el silencio por un instante. El que hablaba era un hombre de mediana edad con una camisa de flores. Parecía dueño de alguna pequeña empresa, probablemente había venido invitado por alguien. Él pensaba que Silvia no podía oírlo, y técnicamente, era cierto, no podía oírlo, pero Silvia lo estaba mirando a él, estaba leyendo sus labios. Sordomuda, no puede hablar, ¿cómo va a enseñar? Leyó cada palabra, vi cómo sus dedos se tensaban ligeramente, y luego se relajaban. Su expresión no cambió, pero yo estaba a su lado. Podía notar que su brazo temblaba ligeramente. La sangre se me subió a la cabeza de golpe, justo cuando iba a acercarme a ese hombre para decirle 4 cosas. Silvia me puso la mano en el pecho, levantó la cabeza y me miró. Gesticuló 2 palabras, no te muevas. Luego se giró, y se acercó a aquel hombre. Todo el mundo se quedó en silencio. Silvia se plantó delante de él, se quedó erguida, y entonces, abrió la boca. Su voz sonó un poco extraña, áspera. Su pronunciación no era perfecta, porque en toda su vida apenas había hablado, pero cada palabra se entendía con claridad. Yo, no oigo, pero, no soy tonta. Silencio absoluto en toda la sala. La sonrisa del hombre de la camisa de flores se quedó congelada. Silvia continuó, una palabra tras otra. Cada uno de los niños que enseño tiene más educación que usted. Al terminar la última palabra, su voz temblaba, pero su espalda seguía completamente recta. Luego se giró, sin mirar a ese hombre, y volvió a mi lado. El silencio duró 3 segundos enteros. Y entonces estalló un aplauso. No un aplauso de cortesía. Fue un aplauso del que nace en el estómago, de los que salen porque algo te ha llegado muy adentro. Alguien se secaba los ojos. El hombre de la camisa de flores se había encogido en un rincón, con la cara roja hasta el cuello. La gente a su alrededor lo miraba con una expresión que ya no era la de antes. Abrió la boca un par de veces, pero no salió ninguna palabra. Finalmente se fue, con la cabeza agachada y sin decir nada. La cena continuó, pero yo ya no podía concentrarme en nada más. Me quedé al lado de Silvia,
viéndola recuperar su sonrisa educada y seguir interactuando con los invitados como si nada hubiera pasado. Se acercó a la mesa a coger un vaso de agua. Al pasar a mi lado, gesticuló: «Deja de mirarme así». «¿Así cómo?». «Así». Hizo una pausa, como si fuera la primera vez que me ves. Quise decir algo, pero no sabía cómo expresar en lengua de signos lo que sentía en ese momento, porque el manual no tenía lección para eso. La cena terminó. Los invitados se fueron. Cuando ya casi habían recogido todo el salón, solo quedamos ella y yo. Silvia estaba sentada en una silla en un rincón del salón. Se le había caído la sonrisa. Sus hombros se hundieron. Tenía la nariz roja. Gesticuló una frase, con movimientos muy suaves. ¿He sido demasiado impulsiva? Me senté a su lado. Para nada. Has hablado muy bien. Ese hombre seguro que irá contando que la muda se puso nerviosa. Eso es su problema, no el tuyo. Bajó la cabeza. Se quedó callada un rato. Luego gesticuló una frase, muy lenta. Javier, ¿sabes qué? Desde pequeña, toda la gente me ha mirado siempre de la misma forma. Lástima, compasión. Creen que no estoy completa. Creen que mi vida ya es así, y no hay más. Levantó la cabeza y me miró. Solo tú. Se le pararon las manos un instante. Solo tú nunca me has mirado con esos ojos. Cuando me miras, es como si yo fuera una persona normal. Una persona normal con la que puedes pelearte. Una persona normal por la que merece la pena aprender lengua de signos para poder devolverle los insultos. Sentí un nudo en la garganta. No podía hablar, ni gesticular. Ella respiró hondo, y luego gesticuló una frase rapidísima. Sus dedos volaron como si tocaras el piano, pero la entendí, cada palabra. Me gustas. Terminó de gesticular, giró la cara bruscamente. Las puntas de sus orejas estaban tan rojas que parecían a punto de sangrar. Sentí como el corazón se me saltaba un latido. Y entonces extendí la mano. Le giré la cara. Tenía los ojos rojos. Y una lágrima colgando de las pestañas, sin caer. La miré. Y gesticulé con lentitud. Eso ya lo dijiste una vez mientras dormías. Se quedó de piedra, congelada. 3 segundos después. Mientes. Yo no hablo dormida. Ni siquiera puedo hablar. Hablas. En sueños hablas. Se te entiende regular, pero te entiendo. Eso es escuchar a escondidas. Tú hablaste tan alto que no es culpa mía. Javier, tú. Se le desordenaron los gestos, la cara se le puso completamente encarnada. Cogí sus manos. Entrelacé mis dedos con los suyos. Ella forcejeó un poco. No la soltaron. Bajé la cabeza. Pegué mis labios al dorso de su mano. Muy suavemente. Ella dejó de moverse por completo. Levanté la cabeza y la miré. Con lengua de signos, gesticulé 3 palabras. 3 palabras que ella nunca antes había visto en mis manos. Yo también. Entonces sí, las lágrimas se le cayeron. Me cayeron en el dorso de la mano, calientes. Y entonces ella me soltó las manos de un tirón y me dio un puñetazo en el hombro. ¿Por qué lo dices ahora? Tú tampoco lo habías dicho hasta ahora. Eso es diferente. ¿En qué? Yo, tú, en todo. Es diferente. Se puso de pie, cogió su bolso y se dirigió a la puerta. Después de 2 pasos, se giró. Me gesticuló feroz. Es que no me vas a seguir. Me puse de pie. La seguí. Cuando llegué a su lado, ella me tendió la mano. No me miraba. Tenía la cara girada hacia el otro lado, pero la palma de la mano estaba hacia arriba, abierta. La cogí. Su mano era muy pequeña, sus dedos muy finos, pero cuando insultaba, esas manos eran más rápidas que la boca de cualquiera. Salimos del salón agarrados de la mano. Fuera era una noche de otoño. Las farolas alargaban nuestras sombras en el suelo. De repente, ella se paró, se giró hacia mí. Con una sola mano gesticuló. A partir de hoy, ya no tienes que dormir en el sofá. Arqueé una ceja. Ella añadió, la habitación secundaria es para ti. ¿En qué estás pensando? En nada, gracias. La habitación secundaria está muy bien. Puso los ojos en blanco, y luego gesticuló otra frase. Pero si vuelves a roncar, te devuelvo al sofá. Sonreí, apreté su mano. Está bien. Y así nos fuimos andando, cogidos de la mano, por la calle vacía, sin hablar, sin necesidad de hacerlo. Hay cosas que nunca necesitan oírse, solo necesitan sentirse. Y eso era suficiente. Epílogo. Más tarde, Tomás me preguntó, ¿ustedes dos ya no se insultan? Miré el móvil. Silvia acababa de enviarme un video por WhatsApp. Lo abrí. En la pantalla, sus manos volaban a gran velocidad. Cuando salgas, compra tiras picantes. No es que las quieras tú. Es que te has comido mis existencias. Si se te olvida, esta noche duermes en el balcón. Le enseñé el video a Tomás. Él se quedó en silencio 3 segundos. Tío, ¿qué? Esa forma de quereros, no la aprende nadie más. Tampoco quiero que la aprenda nadie más. Guardé el móvil. Grabé un video de respuesta.
Muy serio frente a la cámara, gesticulé. Tiras picantes compradas. También bombones. Pero aquello de que, tienes el cerebro lleno de cemento, todavía no lo he olvidado. 3 segundos después, ella me respondió con otro video, con el dedo corazón levantado, y una sonrisa que le dejaba ver los colmillos. Sí, esta vida, está muy bien, fin.